Muy buenas noches, mi nombre es Marco Pazimiño, Ana Luisa, estudiante de la Universidad Tecnológica Particular de Loja. El día de hoy vamos a hablar sobre el surgimiento de la primera constitución ecuatoriana. En la segunda Junta de Notables decidió la separación de la Gran Colombia y el surgimiento de la República del Ecuador en 1830. Dentro de esto vamos a ver algunos aspectos importantes sobre la explicación que se detalla en la guía. Antes de que la Venezuela proclamara su emancipación y creara su propio Congreso Constituyente en 1829. José Antonio Páez había suplantado en el poder supremo de Colombia. Otro de los aspectos importantes es que en mayo de 1830, que fue el último año de la Gran Colombia, porque ahí surgió la separación de los países que conformaban esto. El 6 de mayo de 1830 nació Venezuela. En Quito se reunían importantes personajes para deliberar cuál debía ser el destino del departamento del sur, ya que amenazaban con acabar con la Gran Colombia y la separación del poder del libertador. Se decidió la creación de un nuevo ente político, es decir, de un nuevo Estado independiente. Juan José Flores fue uno de los más entusiastas propulsores de la separación. Juan José Flores, recuerden que fue el primer presidente de la República del Ecuador. Tenía su nacionalidad venezolana. El 13 de mayo de 1830 se oficializó la separación y el Departamento del Sur se convirtió en un país con 600,000 habitantes, con dos divisiones políticas, los conservadores y liberales. Surgieron diversas voces liberales que se mostraban en contra de las diversas formas de explotación humana que trabajaban en las haciendas, la esclavitud, que es la población negra, y el porcentaje es la población indígena. Las confrontaciones entre las dos fracciones políticas marcaron la historia ecuatoriana entre los siglos XIX y XX. El primer caudillo conservador y también el primer presidente de la República del Ecuador fue Juan José Flores. El presidente creó un estatuto electoral y convocó a la primera convención constitucional. El Congreso Constituyente contó con 21 representantes de los tres departamentos en los que se dividió el Ecuador: Quito, Guayaquil y Cuenca. En 45 días, la Asamblea promulgó la primera Constitución ecuatoriana. En su primer artículo se proclama el nacimiento del Estado del Ecuador. En el segundo artículo indicaba que el Estado del Ecuador se confedera con otros estados para formar la República de Colombia. Se trataba de una parte de un nuevo ente federal conocido como Confederación, según Antonio José de Sucre. ¿Cuáles son las características del nuevo Estado? Podemos citar que hay un establecimiento de la República y la democracia, un gobierno popular, electivo, alternativo y responsable, y tres, la división de poderes. Se exigían diversos requisitos de carácter excluyente para elegir y ser elegido. En Latinoamérica, el objeto principal de una constitución era la conformación de un ente político que, de moderarse el estado de la anarquía en el que se vivía desde los inicios de la Guerra de la Independencia. La Constitución ecuatoriana de 1830 expresa que el primer deber del ciudadano ecuatoriano es obedecer a las leyes y a las autoridades. En la primera Constitución ecuatoriana se concedía implícitamente la nacionalidad ecuatoriana a todo americano o europeo que en el momento del nacimiento del país se encontrase al servicio de Ecuador. Esto era aparentemente bueno para el país, pero más era la necesidad de mantener a las tropas mercenarias que ayudan
a Juan José Flores a mantenerse en el poder político. Conclusión. En conclusión, el surgimiento de la primera constitución ecuatoriana se puede decir que por los enfrentamientos y disputas entre los partidos políticos y culturas de la época, en la ciudad de Riobamba, el 11 de septiembre de 1830, se oficializó la primera constitución política desde la creación de la República del Ecuador, como país independiente separado de la Gran Colombia, redactada en el primer Congreso Constituyente en la misma ciudad. Muchas gracias. Esta es mi presentación del día de hoy. Espero haber compartido los aspectos del surgimiento de la Constitución de la República, la cual inició en 1830. La biografía fue sacada de la Sociología Jurídica, Guía Didáctica, Ediloja de García del 2020. Buenas noches.